Tú no eres curandera. Su voz era hielo. Sus ojos, dos tormentas a punto de estallar. Sostenía el frasco de hierbas que yo había mezclado mal, el error que me había delatado. 3 semanas mintiendo. 3 semanas fingiendo saber lo que hacía. Y ahora, con su espada en mi garganta, solo podía pensar en una cosa: que no quería morir sin decirle la verdad. Bienvenidos a Tiempos Dulces. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. El filo de la espada estaba frío contra mi cuello. Podía sentir cada imperfección del metal, cada pequeña muesca que hablaba de las vidas que había tomado. Un movimiento, solo uno, y mi sangre se derramaría sobre el suelo de tierra como la de tantos otros antes que yo. Ragnvald no temblaba. Su mano era firme como la roca, su mirada tan vacía como el cielo de invierno. El hombre que había visto sonreír por primera vez hace apenas 2 días, el hombre cuya fiebre había cedido gracias a mis cuidados desesperados, ahora me miraba como si yo fuera menos que nada. «Responde», ordenó. «Tú no eres curandera, nunca lo fuiste». No era una pregunta. En su otra mano sostenía el frasco, el maldito frasco que me había delatado. Había mezclado raíz de valeriana con corteza de sauce, una combinación que cualquier curandera real sabría que era inútil. Peor que inútil. Uno de sus hombres, Thorsten, me había visto hacerlo y había corrido a contárselo. Yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué? La espada presionó más fuerte. Sentí un hilo de sangre caliente deslizarse por mi cuello. ¿Que nos mentiste? ¿Que mi hermano casi muere por tu ignorancia? ¿Que llevas 3 semanas fingiendo? Cerré los ojos. 3 semanas. Parecía una eternidad y un suspiro al mismo tiempo. 3 semanas desde que el humo de mi aldea me quemó los pulmones. 3 semanas desde que mentí para salvar mi vida. 3 semanas cuidando a un hombre que debería odiar, aprendiendo sobre la marcha, robando conocimientos de libros que apenas podía leer, rezando cada noche a dioses en los que no estaba segura de creer. 3 semanas enamorándome del enemigo. «Mátame», susurré, y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. «Si vas a hacerlo, hazlo ya, pero antes, déjame decirte algo. No me interesa escuchar más mentiras. No es una mentira». Abrí los ojos y lo miré directamente. Si iba a morir, moriría mirándolo. Es la verdad, la primera verdad que te digo desde que nos conocimos. Algo parpadeó en su mirada. Curiosidad, quizás. O tal vez solo sorpresa de que una mujer a punto de morir tuviera el descaro de exigir algo. La espada no se movió, pero tampoco cortó más profundo. «Habla», dijo finalmente, «pero elige bien tus palabras. Serán las últimas». Tomé aire. El olor a humo y pino llenó mis pulmones, mezclado con algo que reconocí como su aroma: cuero, sudor, el aceite que usaba para su cabello. Lo había olido tantas veces mientras le cambiaba los vendajes, mientras le limpiaba la frente sudorosa, mientras velaba su sueño inquieto. «Mentí para sobrevivir», comencé. «Cuando tu hermano me encontró entre los cuerpos, supe que si decía la verdad, me matarían. No tenía valor para ustedes. Era solo otra sajona más, otra boca que alimentar, otra carga. Pero una curandera podía vivir. Así que mentiste. Así que mentí. Y cada día desde entonces he esperado que me descubrieras. Cada vez que mezclaba hierbas sin saber lo que hacía, cada vez que inventaba tratamientos basándome en fragmentos de conversaciones que había escuchado de niña, cada vez que rezaba para que funcionara, sabía que el día llegaría. La espada tembló. Solo un poco, apenas perceptible, pero lo noté. Mi hermano casi muere. Lo sé, y sin embargo, tragué saliva. Sin embargo, no murió. Ninguno de tus hombres murió. No sé cómo, no sé por qué, pero todos los que traté sobrevivieron. Quizás fue suerte, quizás fueron los dioses,
O quizás hice una pausa. Quizás aprendí más de lo que creía posible cuando la alternativa era la muerte. Ragnvald me estudió durante un largo momento. Su rostro era ilegible, una máscara de piedra tallada por años de guerra y pérdida. El cabello rojo le caía sobre los hombros, enredado y sucio después de semanas de viaje. La barba que había empezado a crecer durante su enfermedad ahora cubría sus mejillas, ocultando la línea de su mandíbula. Pero sus ojos me decían todo lo que su rostro ocultaba. Había dolor allí, traición y algo más, algo que no me atrevía a nombrar. ¿Por qué me importas? La pregunta salió de sus labios como si le hubiera sido arrancada, como si no hubiera querido hacerla, pero no hubiera podido evitarlo. ¿Qué? Debería matarte. Su voz se quebró en la última palabra. Debería abrirte la garganta aquí mismo por tu traición. Es lo que cualquier jarl haría. Es lo que mi padre habría hecho. Pero la espada bajó. Solo unos centímetros, pero fue suficiente para que el aire volviera a mis pulmones. «Pero no puedo», terminó. «Y no entiendo por qué». El silencio se extendió entre nosotros, denso como la niebla del amanecer. Afuera de la tienda podía escuchar los sonidos del campamento, hombres hablando, el crepitar del fuego, el relincho distante de los caballos. El mundo seguía girando, ajeno al drama que se desarrollaba aquí dentro. «Ragnvald, no», levantó una mano, «no digas mi nombre, no tienes derecho a decir mi nombre». Dolió. Dolió más de lo que debería, más de lo que tenía sentido. Este hombre era mi enemigo, su gente había destruido todo lo que amaba. Y sin embargo, escuchar ese rechazo en su voz fue como una flecha clavándose en mi pecho. «Entonces dime qué quieres que haga», dije. «Si vas a matarme, mátame. Si vas a dejarme ir, déjame ir. Pero no me hagas esperar. No me hagas... ¿No te haga qué?» Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Corrieron por mis mejillas, calientes y saladas, llevándose con ellas 3 semanas de terror y esperanza y algo que se parecía demasiado al amor. «No me hagas amarte más de lo que ya lo hago». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No podía creer que las hubiera dicho. No podía creer que fueran verdad. Pero lo eran. En algún momento de las últimas 3 semanas, entre las noches de vigilia y los días de mentiras, me había enamorado del hombre que debería ser mi enemigo, del vikingo cuya gente había quemado mi hogar, del guerrero cuya espada ahora descansaba olvidada a su costado mientras me miraba como si yo hubiera dicho algo imposible. 3 semanas, murmuró él. Todo comenzó hace 3 semanas. Sí, 3 semanas que lo habían cambiado todo. Y mientras el silencio se extendía y Ragnvald me miraba con ojos que no podía descifrar, mi mente viajó hacia atrás, hacia el día en que todo comenzó, hacia el humo y la sangre y la mentira que me salvó la vida. 3 semanas antes, yo ni siquiera sabía su nombre. 3 semanas antes, el humo fue lo primero que vi al despertar. No el techo de paja de nuestra cabaña, no el rostro de mi madre inclinándose para despertarme como cada mañana. Solo humo, negro, espeso, tan denso que me quemaba los ojos y me llenaba los pulmones como si intentara ahogarme desde adentro. Tosí. El sonido se perdió en el rugido del fuego que consumía el mundo a mi alrededor. ¡Madre! Me levanté de un salto tropezando con las mantas que se enredaban en mis piernas. La cabaña estaba llena de humo. El calor era tan intenso que podía sentir mi piel enrojecerse. A través de las llamas que lamían las paredes, pude ver la puerta, o lo que quedaba de ella. Estaba destrozada, arrancada de sus bisagras como si un gigante la hubiera pateado. «¡Madre! ¡Padre!». Nadie respondió. El instinto tomó el control. Me cubrí la boca con el borde de mi camisón y corrí hacia la puerta, saltando sobre las vigas que habían comenzado a caer.
El calor era insoportable. Sentía que mi cabello iba a prenderse fuego en cualquier momento. Y entonces salí. El aire fresco de la noche golpeó mis pulmones como un regalo de los dioses. Caí de rodillas sobre la tierra, tosiendo, escupiendo hollín, luchando por respirar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No sabía si por el humo o por algo más. Cuando finalmente pude ver, deseé haber permanecido ciega. Mi aldea estaba ardiendo. Cada casa, cada granero, cada establo. Las llamas se elevaban hacia el cielo nocturno como dedos de demonios, iluminando una escena que parecía sacada de las peores pesadillas. Y entre las llamas, cuerpos, docenas de cuerpos. Reconocí a Eric el herrero, tendido junto a su yunque, con una lanza atravesándole el pecho, a la vieja Marta, la que siempre me daba dulces cuando pasaba por su casa, con los ojos vacíos mirando al cielo. A los niños de los Thornton, los gemelos que apenas tenían 6 inviernos, acurrucados juntos como si durmieran. No dormían. Un grito se formó en mi garganta, pero antes de que pudiera salir, una mano me tapó la boca. «Silencio», susurró una voz junto a mi oído. «Si gritas, nos encontrarán». Era Mildred, la hija del molinero. Tenía sangre en la cara y los ojos desorbitados por el terror, pero estaba viva. Estaba viva y me arrastraba hacia las sombras detrás de los restos de nuestra iglesia. «¿Qué está pasando?», susurré cuando finalmente me soltó. «¿Quién? ¡Vikingos!». La palabra salió de sus labios como una maldición. Llegaron al anochecer. No hubo advertencia, no hubo... Dios mío, los vi matar al padre Thomas en el altar. Lo decapitaron mientras rezaba. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Vikingos, los demonios del norte, los paganos que venían del mar a robar, quemar y matar. Había escuchado historias sobre ellos toda mi vida. Historias que mi madre contaba con voz temblorosa porque ella había sobrevivido a un ataque siendo niña. Ahora entendía el terror en sus ojos cuando hablaba de aquellos días. «Mi madre», dije. «Mi padre, ¿los viste? ¿Sabes si...?» El rostro de Mildred me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. «Lo siento, Sigrid. Los vi caer. Tu padre intentó defenderlos con su hacha de leña, pero eran demasiados. Y tu madre...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El dolor llegó como una ola tan intenso que por un momento no pude respirar. Mis padres, mi hogar, todo lo que conocía y amaba, destruido en una sola noche. Quise gritar, quise correr hacia donde habían caído y abrazarlos una última vez. Quise morir junto a ellos, pero entonces escuchamos las voces. «¡Por aquí!». Vi movimiento detrás de la iglesia. Mildred me agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Corre», susurró. «El bosque es nuestra única oportunidad». Corrimos. No sé cómo lo logramos. El humo nos cegaba, el terreno estaba cubierto de cuerpos y escombros, y podía escuchar los pasos de nuestros perseguidores acercándose cada vez más. Pero de alguna manera imposible, llegamos al límite del bosque. Mildred entró primero, desapareciendo entre los árboles como un fantasma. Yo estaba a punto de seguirla cuando una mano me agarró del cabello y tiró hacia atrás. Grité. No pude evitarlo. El vikingo que me sostenía era joven, quizás de mi edad o un poco mayor. Tenía el cabello rubio sucio de sangre y hollín, y una sonrisa que me heló la sangre. «Mira lo que encontré», dijo en su lengua bárbara. Y yo lo entendí. Gracias a mi madre, entendí cada horrible palabra. Una pequeña liebre intentando escapar. «¡Suéltame!», grité en su idioma. El sorpresa cruzó su rostro. «¡Suéltame! Hablas nuestra lengua». Su sonrisa se ensanchó. «Interesante. Quizás Thorvald quiera verte antes de que te mate». Me arrastró de vuelta hacia la aldea en llamas. Cada paso que daba era un paso más lejos de la libertad, un paso más cerca de la muerte.
Intenté luchar, pero él era más fuerte, mucho más fuerte. Cuando llegamos al centro de la aldea, vi al que debía ser su líder. Estaba de pie sobre un montón de cuerpos, literalmente de pie sobre los muertos de mi pueblo, dando órdenes a sus hombres. Era alto y delgado, con cabello negro trenzado y una expresión que parecía incapaz de mostrar emoción. A su lado había otro hombre, más grande, más salvaje, con cabello del color del fuego. El pelirrojo estaba sentado sobre un barril, con una mano presionada contra su costado. Incluso desde la distancia pude ver la sangre que se filtraba entre sus dedos. Thorvald, llamó mi captor. Encontré a una superviviente y habla nuestra lengua. El hombre de cabello negro me miró. Sus ojos eran fríos, calculadores, como los de una serpiente evaluando a su presa. «Acércala». Me arrastraron hasta quedar a pocos pasos de él. De cerca pude ver las runas tatuadas en su cuello, los anillos de plata en su barba, la espada manchada de sangre que colgaba de su cintura. «¿Cómo te llamas?», preguntó. No respondí. Un golpe en la espalda de la cabeza me hizo caer de rodillas. «Te ha hecho una pregunta», gruñó mi captor. «Sigrid», dije, escupiendo sangre. «Mi nombre es Sigrid». «Sigrid». Thorvald pronunció mi nombre como si lo saboreara. «Dime, Sigrid, ¿cómo es que una sajona habla la lengua del norte?» «Mi madre era danesa». «Ah». Algo brilló en sus ojos. «Eso explica muchas cosas». Se volvió hacia el pelirrojo, que seguía presionando su herida con expresión de dolor. «Ragnvald necesita una curandera», dijo Thorvald. «Las flechas sajonas estaban envenenadas. 3 de mis hombres ya han muerto por ese veneno. Si no encontramos a alguien que sepa tratarlo». Se encogió de hombros, como si la muerte de su propio hombre fuera solo una inconveniencia menor. «Hemos buscado por toda la aldea», continuó. «No hay curanderas vivas. Así que dime, Sigrid de madre danesa». Me miró directamente a los ojos. «¿Sabes de alguien que pueda ayudar?» El momento se extendió como miel cayendo de una cuchara. Lento, interminable. La curandera de nuestra aldea era Hilda. La había visto morir hace menos de 1 hora, atravesada por una lanza mientras protegía a los niños. No quedaba nadie que supiera tratar venenos. Si decía la verdad, me matarían. No tenía valor para ellos. Pero si mentía, la idea surgió de algún rincón desesperado de mi mente. Una locura, un suicidio. Y sin embargo, yo escuché mi propia voz decir, «Yo soy curandera». La mentira se sintió como veneno en mi lengua, pero funcionó. Vi cómo los ojos de Thorvald se entrecerraban evaluándome. Vi cómo el pelirrojo, Ragnvald, levantaba la cabeza para mirarme con algo que podría haber sido esperanza. Vi cómo mi captor aflojaba su agarre sobre mi cabello. «¿Curandera?», repitió Thorvald. «¿Tú?». Era aprendiz de Hilda, la curandera del pueblo. Las mentiras fluían ahora, cada una construyendo sobre la anterior. Ella me enseñó todo lo que sabía: hierbas, vendajes, tratamientos para venenos. Ni siquiera sabía qué tipo de veneno usaban las flechas sajonas, ni siquiera sabía si existía un tratamiento. Thorvald se acercó a mí. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más fuerte, hasta que el sonido llenó mis oídos como un tambor de guerra. «Si mientes», dijo suavemente, «te mataré, pero no rápido, lento, tan lento que suplicarás por la muerte mucho antes de que llegue». Tragué saliva. «No miento». Por un largo momento no pasó nada. Thorvald me estudió como un halcón estudia a un ratón, buscando debilidad, buscando engaño, y entonces asintió. «Llévala con mi hermano. Si Ragnvald muere, ella muere. Si sobrevive», se encogió de hombros. «Veremos».
Las siguientes horas fueron un borrón de terror y desesperación. Me arrastraron hasta una tienda improvisada donde habían instalado a Ragnvald y a los otros heridos. Eran 5 en total, todos con el mismo síntoma. La zona alrededor de sus heridas se había vuelto negra. Las venas oscurecidas serpenteaban bajo su piel como ríos de tinta, y la fiebre los consumía. Ragnvald era el peor de todos. Su herida estaba en el costado, justo debajo de las costillas. La flecha había sido removida, pero el veneno ya había comenzado su trabajo. Su piel estaba pálida como la cera, sudor frío cubría su frente, y sus ojos, cuando los abría, estaban nublados por el dolor y la fiebre. «¿Qué necesitas?», preguntó uno de los vikingos que me vigilaban. ¿Qué necesitaba? Necesitaba un milagro. Necesitaba que la verdadera Hilda resucitara de entre los muertos y me dijera qué hacer. Necesitaba despertar y descubrir que todo esto era una pesadilla. Pero nada de eso iba a pasar. «Hierbas», dije, porque era lo único que se me ocurrió. «Necesito ver qué hierbas hay disponibles». Me trajeron una bolsa de cuero llena de plantas secas. Las saqué una por una, fingiendo examinarlas con ojo experto mientras mi mente corría frenéticamente. Reconocí algunas por los remedios simples que mi madre preparaba. Manzanilla para el estómago, menta para el dolor de cabeza, lavanda para dormir. Pero nada de eso servía para un veneno. Y entonces vi algo familiar. Era una raíz nudosa, de color marrón oscuro, con un olor acre que me recordaba a... ¿A qué me recordaba? De repente, un recuerdo surgió de las profundidades de mi mente. Tenía tal vez 8 inviernos y estaba sentada en la cocina de Hilda mientras mi madre compraba ungüentos. Las 2 mujeres hablaban, creyendo que yo no prestaba atención. «El veneno de los sajones es traicionero», había dicho Hilda, «pero no es invencible. Lo tratan con acedera si se aplica a tiempo». ¿Acedera? Miré la raíz en mi mano. No tenía idea de si esto era acedera. No tenía idea de nada, pero era todo lo que tenía. «Necesito agua caliente», dije con una autoridad que no sentía. «Y paños limpios, muchos paños limpios». Durante las siguientes horas hice todo lo que pude imaginar. Herví la raíz misteriosa y la convertí en una pasta que apliqué sobre las heridas. Limpié la piel ennegrecida con agua tibia. Obligué a los heridos a beber infusiones de manzanilla porque al menos los mantenía hidratados. Y recé. Recé a Dios, aunque no estaba segura de que me escuchara. Recé a los dioses vikingos cuyos nombres había escuchado de boca de mi madre. Recé a cualquier fuerza del universo que pudiera oírme. Por favor, que funcione. Por favor, déjalos vivir. No porque me importaran. Eran mis enemigos. Habían matado a mi familia, destruido mi hogar. Los odiaba con cada fibra de mi ser. Pero si morían, yo moría también. Ragnvald fue el primero en mostrar cambios. Estaba sentada junto a él, cambiando sus vendajes por 3ª vez esa noche, cuando noté que su respiración se había vuelto más tranquila. La fiebre seguía ardiendo bajo su piel, pero ya no temblaba tanto. Las venas negras alrededor de su herida parecían más claras. No me atreví a esperar. No me atreví a creer. «Agua». La voz me sobresaltó tanto que casi tiré el cuenco que sostenía. Ragnvald tenía los ojos abiertos, mirándome directamente. Estaban rojos por la fiebre, pero conscientes, presentes. «Agua», repitió, y su voz era un graznido seco. Con manos temblorosas, acerqué un odre a sus labios. Bebió con avidez, el agua derramándose por su barba, y cuando terminó, dejó caer la cabeza sobre la piel que servía de almohada. «¿Quién eres?», preguntó. «La curandera», respondí. La mentira ya salía automáticamente. «Curandera». Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. «Te debo la vida, curandera».
Antes de que pudiera responder, sus ojos se cerraron de nuevo y su respiración se volvió profunda y regular. Estaba dormido, no inconsciente por la fiebre, sino genuinamente dormido. Algo se aflojó en mi pecho, algo que no sabía que había estado conteniendo. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa y naranja, 3 de los 5 heridos mostraban mejoras. Solo 2 seguían graves, y uno de ellos murió justo cuando el sol asomaba sobre los árboles. Pero los otros tres iban a vivir, incluido Ragnvald. Thorvald vino a verificar el progreso cuando sus hombres le informaron de la situación. Me miró con algo que podría haber sido respeto, aunque era difícil saberlo con un rostro tan inexpresivo como el suyo. «Parece que no mentías», dijo. «Mi hermano vivirá». «Así parece». «Bien». Hizo un gesto hacia uno de sus hombres. «Denle comida y agua, y un lugar para dormir que no sea junto a los heridos. Se lo ha ganado». Y así, con una simple orden, pasé de prisionera a algo que no tenía nombre. No era libre, no era esclava, era valiosa. Y en el mundo de los vikingos eso significaba algo, pero mientras me llevaban a una tienda pequeña donde podría descansar, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia la tienda donde Ragnvald dormía, recuperándose del veneno que casi lo había matado. Había funcionado. Mi mentira desesperada había funcionado. Ahora solo tenía que mantenerla. Los días siguientes fueron una prueba constante de mis nervios. Cada vez que alguien venía a buscarme con un herido, cada vez que me pedían que examinara una herida o preparara un remedio, el terror me atenazaba la garganta. ¿Y si esta vez no funcionaba? ¿Y si cometía un error que revelara mi ignorancia? Pero no tenía opción. Así que observaba, escuchaba y aprendía. Aprendí que la bolsa de hierbas que me habían dado originalmente pertenecía a un curandero que habían capturado meses atrás, antes de que muriera de una fiebre que ni él mismo pudo curar. Aprendí que muchas de las hierbas tenían nombres rúnicos grabados en pequeñas etiquetas de madera, lo que me permitía identificarlas consultando discretamente un viejo pergamino que encontré en el fondo de la bolsa. Aprendí que el veneno de las flechas sajonas era una mezcla de acónito y cicuta, y que la raíz que había usado, que resultó ser acedera, neutralizaba parcialmente sus efectos. Pura suerte, suerte estúpida e imposible, pero sobre todo aprendí sobre Ragnvald. Su recuperación fue lenta pero constante. Durante los primeros días pasaba la mayor parte del tiempo dormido, su cuerpo luchando contra los restos del veneno en su sistema. Pero cuando estaba despierto, hablaba conmigo. Al principio eran solo preguntas simples: mi nombre, de dónde venía, cómo había aprendido a curar. Respondía con mentiras cuidadosamente construidas, cada una apoyándose en la anterior, creando una historia que esperaba fuera lo suficientemente convincente. Pero luego las preguntas cambiaron. «¿Por qué me cuidas tan bien?», preguntó una tarde, mientras le cambiaba los vendajes. «Destruimos tu aldea, matamos a tu gente, deberías odiarme». El paño se detuvo en mis manos. «Te odio», dije, y era la primera verdad que le decía. «Odio a cada uno de ustedes por lo que hicieron». «Entonces, ¿por qué?». Lo miré a los ojos. Esos ojos azules que me perseguían en sueños, que aparecían cada vez que cerraba los párpados. «Porque si mueres, yo muero. Tu hermano lo dejó muy claro». «Ah». Algo cruzó por su rostro. ¿Decepción? No, eso no tenía sentido. Así que es solo supervivencia. ¿Qué otra cosa podría ser? No respondió, pero su mirada se quedó en mí durante un largo momento, tan intensa que sentí que podía ver a través de mis mentiras, a través de mi fachada, hasta la mujer aterrorizada que se escondía debajo. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas sobre él. Pequeñas cosas que no debería haber notado, que no tenía derecho a notar.
la forma en que fruncía el ceño cuando pensaba, creando una arruga entre sus cejas. La cicatriz que le cruzaba el labio inferior, apenas visible bajo la barba que había comenzado a crecer. Las pesadillas que lo atormentaban por las noches, haciéndolo murmurar nombres que no reconocía en la lengua de su pueblo. Una noche, durante una de esas pesadillas, me encontré inclinándome sobre él sin pensar, susurrando palabras de consuelo como había visto hacer a mi madre cuando yo tenía miedo. «Shh, está bien, estás a salvo, no pasa nada». Él despertó con un sobresalto, su mano agarrando mi muñeca con fuerza suficiente para dejar marcas. «¿Qué haces?», gruñó, sus ojos salvajes en la oscuridad. «Tenías una pesadilla», respondí, intentando liberar mi brazo. «Solo trataba de...». «No necesito que me consueles». Me soltó como si mi piel quemara. «No soy un niño». «No dije que lo fueras». El silencio se extendió entre nosotros. Afuera podía escuchar los sonidos del campamento preparándose para la noche. El crepitar de hogueras, las voces graves de los hombres, el ocasional relincho de un caballo. «¿Con qué soñabas?», pregunté, sin saber por qué me importaba. Ragnvald tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. «Con mi padre», dijo finalmente. «Murió hace 2 inviernos. Enfermedad de los pulmones. No hubo nada que ningún curandero pudiera hacer. Lo siento». «No lo hagas. Era un hombre cruel, pero era mi padre». Otra pieza del rompecabezas que era Ragnvald cayó en su lugar. Un padre cruel, un hermano frío. ¿Qué clase de vida había tenido este hombre? «Mi madre murió cuando yo era niña», me encontré diciendo. «Hace mucho tiempo, antes de que pudiéramos llegar a Anglia. La fiebre se la llevó durante el viaje». ¿Por qué le estaba contando esto? ¿Por qué compartía algo real con el enemigo? «Mi madre también murió joven», dijo Ragnvald. «Parto. Mi hermana menor nació muerta, y mi madre la siguió horas después». «Lo siento», repetí, y esta vez lo decía en serio. Él me miró en la oscuridad. La luz de la luna que se filtraba por las rendijas de la tienda iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra en sombras. «Eres extraña, curandera. Me odias, y sin embargo me cuidas. Eres mi prisionera, y sin embargo me ofreces consuelo. No te entiendo». «Yo tampoco me entiendo», admití, y esa fue la verdad más grande que había dicho desde que llegué. Las semanas pasaron, y con ellas Ragnvald se recuperó completamente. Pronto estaba de pie, caminando por el campamento, retomando su lugar como segundo al mando de su hermano. La herida en su costado se había cerrado, dejando solo una cicatriz que añadir a su colección. Pero algo había cambiado. Me buscaba, no de manera obvia, no de manera que los otros pudieran notar, pero aparecía donde yo estaba, encontrando excusas para hablar conmigo, preguntándome sobre hierbas que no necesitaba conocer o heridas que no existían, y yo, para mi propia vergüenza, esperaba esas visitas. Una tarde me encontró junto al río donde lavaba vendajes. El agua estaba fría, casi helada, y mis manos estaban rojas por el esfuerzo, pero no me importaba. Era un momento de paz en medio del caos. «El agua está fría», observó, sentándose en una roca cercana. «Lo sé. Podrías pedir que uno de los esclavos lo hiciera». «No soy una de ustedes. No tengo derecho a dar órdenes». Él frunció el ceño. «No eres una esclava». «¿No?», levanté la mirada. «Entonces, ¿qué soy?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros. ¿Qué era yo exactamente? No era libre, eso estaba claro. No podía irme cuando quisiera. Pero tampoco me trataban como a los otros cautivos, los que llevaban cadenas y dormían en el barro. «Eres...», Ragnvald comenzó y luego se detuvo. «Eres diferente. Diferente a las otras mujeres, a cualquier otra persona que haya conocido». Se pasó una mano por el cabello,
un gesto de frustración que había aprendido a reconocer. Me salvaste la vida, aunque me odias. Me consuelas cuando tengo pesadillas, aunque debería darte igual si vivo o muero. No te entiendo, Sigrid, y eso me molesta. Mi corazón dio un vuelco al escuchar mi nombre en sus labios. Era la primera vez que lo usaba. Quizás no hay nada que entender, dije. Quizás simplemente hago lo que debo hacer para sobrevivir. No. Él negó con la cabeza. Es más que eso. Lo veo en tus ojos cuando crees que nadie te mira. Hay algo más. Desvié la mirada hacia el río. El agua corría clara y fría, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. ¿Y qué hay de ti?, pregunté, cambiando el tema. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué vienes aquí cuando podrías estar con tus hombres, planeando tu próxima conquista? El silencio que siguió fue tan largo que pensé que no respondería. Porque contigo no tengo que fingir, dijo finalmente. Contigo puedo ser yo, no el hermano del Jarl, no el guerrero, no el berserker que todos temen, solo Ragnvald. El confesión me dejó sin palabras. Probablemente crees que estoy loco, continuó él. Probablemente piensas que esto es algún tipo de trampa. ¿Lo es? Él me miró directamente a los ojos. ¡No! Y en ese momento algo cambió entre nosotros, algo que no podía nombrar, algo que me aterrorizaba y me atraía en partes iguales. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de un cuerno rompió el silencio. Ragnvald se puso de pie de inmediato, su mano yendo instintivamente a la espada que llevaba al costado. «¿Qué pasa?», pregunté. Su rostro se había endurecido, toda la vulnerabilidad de momentos antes desaparecida. «Atacantes», dijo. «Quédate aquí, no salgas por nada del mundo». Y antes de que pudiera protestar, desapareció entre los árboles, corriendo hacia el campamento. Me quedé sola junto al río, con las manos todavía sumergidas en el agua helada, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Algo había cambiado, y no estaba segura de si era algo bueno o algo terrible. El ataque duró menos de una hora, pero pareció una eternidad. Desde mi escondite junto al río podía escuchar los sonidos de la batalla, el choque de metal contra metal, los gritos de guerra, los aullidos de dolor. Cada sonido me hacía encogerme, cada grito me hacía preguntarme si Ragnvald había caído. ¿Por qué me importaba? Debería desear su muerte, debería rezar para que los atacantes, quienesquiera que fueran, arrasaran el campamento vikingo y me liberaran. Pero no lo hacía. En cambio, me encontré rezando por su seguridad, rezando para que sobreviviera. Cuando finalmente el silencio cayó sobre el bosque, no supe qué hacer. Debía quedarme escondida. Debía volver al campamento. ¿Y si los vikingos habían perdido? ¿Y si los nuevos conquistadores eran peores? La decisión fue tomada por mí cuando una figura emergió de entre los árboles. Era Ragnvald, cubierto de sangre que esperaba no fuera suya, con la espada todavía en la mano y una expresión salvaje en el rostro. Me vio y algo en su postura cambió. La tensión abandonó sus hombros. Su agarre en la espada se aflojó. «Estás a salvo», dijo, y había algo en su voz que sonaba casi como alivio. «¿Qué pasó?» «Sajones. Un grupo de venganza, probablemente de alguna aldea que atacamos semanas atrás». Se acercó a mí y pude ver que la sangre que lo cubría era en su mayoría de otros. «Los derrotamos, pero tuvimos bajas. Tu trabajo no ha terminado, curandera». Las siguientes horas fueron un caos de sangre y gritos. Los heridos llegaban uno tras otro, algunos caminando por su cuenta, otros cargados por sus compañeros. Cortes, puñaladas, huesos rotos, quemaduras. Todo tipo de horror que la guerra podía infligir al cuerpo humano. Y yo, la falsa curandera, tenía que tratarlos a todos. Trabajé sin descanso, confiando en los conocimientos fragmentarios que había reunido, en la intuición que había desarrollado, en la pura y simple suerte.
Cosí heridas con manos temblorosas. Entablillé huesos quebrados, siguiendo instrucciones que había leído en el pergamino del curandero muerto. Preparé infusiones y cataplasmas que esperaba funcionaran. Ragnvald se quedó a mi lado todo el tiempo. No ayudaba directamente. Los guerreros vikingos no hacían trabajo de curandero, pero estaba ahí, pasándome instrumentos cuando los necesitaba, sosteniendo a los hombres que gritaban mientras yo trabajaba, hablándome en voz baja cuando el agotamiento amenazaba con vencerme. «Lo estás haciendo bien», me dijo en algún momento de la noche. «Mejor que bien». No tenía energía para responder, solo asentí y seguí trabajando. Cuando el amanecer llegó, había perdido a 2 hombres, 2 de los 20 que habían traído ante mí. En circunstancias normales habría sido un milagro. Para una curandera real, habría sido un éxito rotundo. Para mí, era un recordatorio constante de mi fraude. Cada vez que uno de esos hombres moría, cada vez que veía la vida abandonar sus ojos mientras yo intentaba desesperadamente salvarlos, el peso de mi mentira se hacía más pesado. ¿Y si una curandera real hubiera podido salvarlos? ¿Y si mi ignorancia los había matado? «No puedes salvarlos a todos», dijo Ragnvald, como si hubiera leído mis pensamientos. Estábamos solos en la tienda de los heridos, el sol de la mañana filtrándose por las rendijas de la tela. «Ni siquiera el mejor curandero puede. Eso no lo hace más fácil». «No». Él se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Pero es la verdad, y a veces la verdad es lo único que tenemos». La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. La verdad. Yo no conocía la verdad. Toda mi existencia aquí estaba construida sobre mentiras. «Deberías descansar», dijo él, levantándose. «Has estado despierta toda la noche. Tú también. Yo estoy acostumbrado». Una pequeña sonrisa cruzó sus labios. «Los berserkers no necesitamos dormir». «Eso es mentira». «Quizás». La sonrisa se ensanchó, pero es una mentira útil. Se fue, dejándome sola con mis pensamientos y mis culpas. Me dejé caer sobre un jergón vacío, demasiado cansada para moverme, demasiado agotada para pensar. Pero justo antes de que el sueño me reclamara, un pensamiento cruzó mi mente. Había dicho que no sabía mentir. Había dicho que prefería la verdad. ¿Y si tenía razón? ¿Y si la verdad era lo único que podía salvarnos? El pensamiento me siguió hasta mis sueños, mezclándose con imágenes de fuego y sangre y ojos azules que me miraban en la oscuridad. Una semana después del ataque, el campamento comenzó a moverse. Los vikingos eran nómadas por naturaleza, me explicó Ragnvald. Nunca se quedaban en un lugar demasiado tiempo. El riesgo de ser encontrados por enemigos, de agotar los recursos locales, de volverse vulnerables, era demasiado alto. «Vamos hacia el norte», dijo. «A las tierras de mi clan. Es un viaje de 2 semanas si el clima coopera. ¿Y si no coopera? Entonces será más largo». Me miró con curiosidad. «¿Tienes miedo?» ¿Miedo? Tenía terror. Cada paso que dábamos me alejaba más de cualquier esperanza de escape. Me adentraba más en territorio enemigo. Pero no podía decir eso. Solo quiero saber qué esperar. El viaje fue agotador. Caminábamos durante horas cada día, deteniéndonos solo cuando el sol caía o cuando el terreno se volvía demasiado difícil para continuar. Yo viajaba con los otros no combatientes, los esclavos y las pocas mujeres que los vikingos habían traído consigo. Pero cada noche Ragnvald venía a buscarme. A veces solo caminábamos juntos por el perímetro del campamento, en silencio, escuchando los sonidos del bosque. Otras veces hablábamos durante horas, sobre todo y sobre nada. Me contó sobre su infancia en el norte, sobre las largas noches de invierno y los veranos donde el sol nunca se ponía. Le conté sobre mi vida en Anglia,
sobre las fiestas del pueblo y las historias que mi madre contaba junto al fuego. Eran conversaciones imposibles. Una prisionera y su captor compartiendo intimidades bajo las estrellas. Debería haber sido absurdo, debería haber sido una locura, pero cada noche esperaba esos momentos con una anticipación que no me atrevía a nombrar. «¿Por qué me cuentas estas cosas?», pregunté una noche. Estábamos sentados en un claro, la luna llena iluminando el mundo en tonos de plata. «¿Por qué confías en mí?». Ragnvald tardó en responder. «No lo sé», admitió finalmente. «No tiene sentido. Eres sajona. Eres mi prisionera. Debería verte como a todos los demás, como una herramienta o una posesión. Pero no lo haces. No». Me miró, y en la luz de la luna sus ojos parecían casi sobrenaturales. «Hay algo en ti, Sigrid. Algo que me hace querer más. Más que... Más de esto, más conversaciones, más noches bajo las estrellas, más...». Hizo una pausa. «Más de ti». Mi corazón se detuvo, o al menos así lo sentí. «Ragnvald, no tienes que decir nada». Se levantó abruptamente, como si se hubiera asustado de sus propias palabras. «Olvida lo que dije. Es tarde. Deberías dormir». Y se fue, dejándome sola con el eco de sus palabras y el caos de mis propias emociones. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el cielo, contando estrellas, intentando entender qué estaba pasando. Me estaba enamorando de él. La realización llegó como un golpe en el estómago. Me estaba enamorando del hombre cuya gente había destruido todo lo que amaba, del vikingo que me mantenía prisionera, del guerrero que había participado en el ataque que mató a mis padres. Era una locura, era una traición, era la verdad. Y la verdad, como Ragnvald había dicho, era lo único que teníamos. Los días siguientes fueron una tortura de silencios incómodos y miradas furtivas. Ragnvald me evitaba, o al menos lo intentaba. Pero en un campamento en movimiento era difícil mantener la distancia. Nos cruzábamos durante las comidas. Nuestras miradas se encontraban cuando pensábamos que el otro no miraba, y cada vez el aire entre nosotros se sentía más denso, más cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue Thorvald quien finalmente rompió la tensión. Una tarde, mientras el campamento se detenía para descansar junto a un río, el Jarl me convocó a su tienda. Era la primera vez que hablaba conmigo directamente desde aquella noche en mi aldea. «Curandera», dijo cuando entré, «siéntate». Obedecí, el corazón latiéndome en la garganta. Thorvald me estudió durante un largo momento. Sus ojos eran tan diferentes a los de su hermano, fríos donde los de Ragnvald eran cálidos, calculadores donde los del otro eran apasionados. «Mi hermano está distraído», dijo finalmente. «Desde que te traje ha estado diferente». No supe qué responder, así que no dije nada. «Eres una complicación», continuó Thorvald, «una que no necesitamos. Pero», hizo una pausa, «también eres valiosa. Tus habilidades han salvado muchas vidas. Solo hago lo que puedo». Se inclinó hacia adelante. «Voy a hacerte una oferta, curandera, una que te conviene aceptar». El miedo me atenazó el estómago. ¿Qué clase de oferta podía hacer un jarl vikingo? «Cuando lleguemos a nuestras tierras, te daré una opción. Puedes convertirte en la curandera oficial del clan, con todos los privilegios que eso conlleva. Libertad de movimiento, un lugar propio, protección, o...». Sus ojos se entrecerraron. «O puedo venderte al mejor postor como esclava». La elección era obvia, demasiado obvia. «¿Cuál es la trampa?», pregunté. Thorvald sonrió, y fue la primera vez que lo veía hacerlo. No fue una sonrisa agradable. «Si aceptas convertirte en nuestra curandera, te casarás con mi hermano». El mundo se detuvo. «¿Qué?».
Ragnvald necesita una esposa y parece interesado en ti. Thorvald se encogió de hombros. No es el matrimonio que habría elegido para él, pero hay beneficios. Una esposa curandera es útil, y mantenerte en la familia garantiza tu lealtad. Mi mente corría en círculos. Casarme con Ragnvald, convertirme en su esposa, pasar el resto de mi vida junto al hombre que... ¿Y si digo que no? Entonces serás vendida como esclava. La sonrisa de Thorvald se ensanchó. Es tu elección. No era una elección, y ambos lo sabíamos. Ragnvald sabe de esto. No, y no lo sabrá hasta que tú decidas. Thorvald se reclinó en su asiento. Tienes hasta que lleguemos a nuestras tierras para decidir. Piénsalo bien, curandera. Tu vida depende de ello. Me fui de la tienda con la mente en blanco y el corazón en caos. Casarme con Ragnvald. Vivir una mentira para siempre. Nunca poder decirle la verdad sobre quién era realmente. O ser vendida como esclava. Perder todo. Probablemente morir en algún lugar lejano, sin que nadie supiera mi nombre. La elección era terrible, y no tenía a nadie con quien hablar, nadie que pudiera ayudarme, excepto... Esa noche, cuando Ragnvald vino a buscarme como siempre hacía, lo esperaba. «Necesito decirte algo», dije antes de que pudiera hablar. «Algo importante». Él frunció el ceño. «¿Qué pasa?» Tomé aire. Era ahora o nunca. Tu hermano me hizo una oferta hoy. Y le conté todo. Sobre la propuesta de matrimonio, sobre la alternativa, sobre la elección imposible que tenía que hacer. Cuando terminé, Ragnvald estaba pálido. Thorvald no tenía derecho, dijo, su voz temblando de rabia contenida. No tenía derecho a ofrecerte como si fueras ganado. Pero lo hizo. Lo sé. Se pasó las manos por el cabello, frustrado. Lo sé, y quiero matarlo por ello, pero... ¿Pero qué? Él me miró, y en sus ojos vi algo que me cortó la respiración. Pero una parte de mí se alegra, porque si tú aceptaras... Tragó saliva. No te obligaría a nada, Sigrid. Nunca te obligaría. Pero la idea de que podría ser mía, de que podríamos... Se detuvo, incapaz de continuar. Y yo, parada frente a él bajo las estrellas, hice la única cosa que podía hacer. Le dije que sí. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Ahora que mi compromiso con Ragnvald era oficial, todo cambió. Ya no dormía con los esclavos. Tenía mi propia tienda, pequeña, pero privada. Las otras mujeres del campamento me trataban con una mezcla de respeto y desconfianza, inseguras de qué pensar de la sajona que había capturado el corazón del berserker. Y Ragnvald estaba presente constantemente, no de manera asfixiante. Respetaba mi espacio, mantenía su promesa de no obligarme a nada, pero su presencia era un recordatorio constante de lo que había aceptado, de las mentiras que sostenían nuestra relación. «Cuéntame sobre tu familia», me pidió una noche mientras caminábamos por el bosque. El campamento estaba a pocos días de las tierras del clan, y el aire ya olía diferente, más frío, más salvaje. Tu verdadera familia. La pregunta me tomó desprevenida. Ya te lo conté. Mi madre era danesa, mi padre sajón. No me refiero a eso. Se detuvo, volviéndose para mirarme. Me refiero a quiénes eran. ¿Qué les gustaba? ¿Cómo reían? ¿Te contaban historias antes de dormir? El nudo en mi garganta me impedía hablar. Nadie me había preguntado eso. Nadie había querido saber sobre las personas, no solo los hechos. Mi padre... Comencé, y la voz se me quebró. Mi padre era carpintero. Hacía muebles, juguetes para los niños del pueblo. Tenía las manos más grandes que he visto, pero cuando tallaba madera eran gentiles como las de una madre. Ragnvald no dijo nada, solo escuchaba.
Mi madre cantaba canciones de su tierra, canciones que su madre le había enseñado. Por las noches, cuando yo no podía dormir, cantaba hasta que el sueño me encontraba. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no intenté detenerlas. Y ahora están muertos, y nunca volveré a escuchar su voz. Ragnvald se acercó a mí. Lentamente, como si temiera asustarme, levantó una mano y secó las lágrimas de mis mejillas. «Lo siento», dijo, y su voz era tan suave que apenas la reconocí. «No puedo devolverles la vida. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo prometerte algo». «¿Qué?» «Que nunca tendrás que esconderte de mí, que puedes llorar por ellos, hablar de ellos, recordarlos. No te pediré que los olvides». Algo en mi pecho se rompió. No de dolor, sino de algo más confuso, algo que se parecía peligrosamente a la gratitud. «¿Por qué eres tan bueno conmigo?», se pregunté. «Tu gente mató a los míos. Debería odiarte. Quizás deberías». Él no apartó la mano de mi rostro. «Pero lo haces». La verdad surgió antes de que pudiera detenerla. «No, ya no». Su sonrisa fue como el sol emergiendo después de una tormenta. «Entonces tenemos algo con qué empezar». Esa noche, por primera vez, lo dejé dormir a mi lado en la tienda. No hicimos nada más que dormir. Su cuerpo cálido contra mi espalda, su brazo rodeándome protectoramente. Pero fue suficiente. Fue más que suficiente. Llegamos a las tierras del clan una semana después. Nada me había preparado para lo que vi. Las historias de mi madre describían aldeas pequeñas, casas de madera dispersas, una vida simple y brutal. Lo que encontré fue una ciudad. Casas de piedra y madera se extendían por la ladera de una montaña, organizadas en terrazas que descendían hacia un fiordo de agua azul tan intenso que parecía irreal. En el centro se alzaba un gran salón, más grande que la iglesia de mi pueblo, con columnas talladas representando a los dioses del norte. «Bienvenida a Torsheim», dijo Ragnvald, y había orgullo en su voz. «Bienvenida a tu nuevo hogar». Mi nuevo hogar. Las palabras resonaron en mi mente como el eco de una campana. La boda se celebró 3 días después de nuestra llegada. No fue una ceremonia cristiana, por supuesto. Fue un ritual vikingo, lleno de runas y juramentos, y hidromiel compartido bajo la luz de la luna. Thorvald ofició la ceremonia, su voz resonando sobre la multitud que se había reunido para presenciar la unión del berserker con la curandera sajona. Llevaba un vestido que me habían dado las mujeres del clan. Era hermoso, de lino blanco bordado con hilos de plata, pero me sentía como una impostora usándolo. Otra mentira añadida a la colección. Cuando llegó el momento de los juramentos, miré a Ragnvald. Él me devolvió la mirada con una intensidad que me cortó la respiración. «Te tomo como esposa», dijo, su voz clara y firme. «Juro protegerte, proveerte, honrarte. Mi hacha es tu hacha, mi hogar es tu hogar, mi vida es tu vida». Las palabras me llegaron como golpes en el pecho. Eran reales. Para él, todo esto era real. «Te tomo como esposo», respondí, y mi voz apenas tembló. «Juro cuidarte, sanarte, respetarte. Mi conocimiento es tu conocimiento. Mi hogar es tu hogar. Mi vida es tu vida». Mentiras, todas mentiras. ¿Cómo podía prometerle mi conocimiento cuando no tenía ninguno real? ¿Cómo podía prometerle mi vida cuando toda mi existencia estaba construida sobre engaños? Pero las palabras salieron de todos modos. Esa noche, después de la fiesta, Ragnvald me llevó a nuestra nueva casa. Era pequeña comparada con el salón del Jarl, pero era nuestra. Una sola habitación con un hogar en el centro, una cama grande cubierta de pieles y un cofre donde mis escasas posesiones habían sido guardadas.
No espero nada de ti, dijo Ragnvald mientras cerraba la puerta. No esta noche, no hasta que estés lista. ¿Y si nunca lo estoy? Él me miró con esos ojos azules que había aprendido a amar. Entonces esperaré, todo el tiempo que haga falta. Esa noche dormimos juntos, como habíamos hecho en la tienda. Solo dormir. Y fue suficiente. Pero mientras yacía en la oscuridad, escuchando su respiración pausada, supe que no podía seguir así para siempre. La mentira me estaba consumiendo. El peso de la verdad no dicha amenazaba con aplastarme. Tarde o temprano tendría que contarle, y cuando lo hiciera, lo perdería todo. Los meses pasaron, y contra todo pronóstico, fui feliz. Mi trabajo como curandera del clan me daba propósito. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades de aprender. Y aunque el miedo a ser descubierta nunca desaparecía del todo, se volvía más fácil de ignorar con cada paciente que sanaba, con cada vida que salvaba. Ragnvald y yo encontramos nuestro ritmo. Él salía al amanecer para entrenar con sus hombres o cazar en los bosques cercanos. Yo pasaba los días entre hierbas y vendajes, atendiendo a los enfermos del clan. Por las noches nos encontrábamos junto al fuego, compartiendo las historias del día, riéndonos de las pequeñas absurdidades de la vida. Y poco a poco, el dormir juntos se convirtió en algo más. No fue planificado. No hubo un momento de decisión consciente. Solo una noche, 3 meses después de nuestra boda, me desperté con su cuerpo pegado al mío, su aliento caliente en mi cuello, y supe que ya no quería esperar. Ragnvald, susurré. Estoy lista. Él tardó un momento en entender, y cuando lo hizo, se apartó para mirarme en la oscuridad. ¿Estás segura? Sí. No fue perfecto. Fue torpe y nervioso y muy real. Pero cuando terminó, yaciendo en sus brazos con el corazón todavía acelerado, supe que había tomado la decisión correcta. Lo amaba. A pesar de todo, lo amaba, y eso hacía que la mentira fuera aún más insoportable. Los meses siguientes fueron los mejores y los peores de mi vida. Mejores porque cada día con Ragnvald era un regalo. Peores porque cada día la mentira crecía, alimentándose de mi silencio, pudriéndose en mi interior como una herida infectada. Hubo momentos en que casi le dije la verdad. Una noche, después de que había pasado todo el día tratando a un niño con fiebre y el pequeño finalmente había mejorado, Ragnvald me encontró llorando de alivio junto al fuego. «Lo salvaste», dijo, sentándose a mi lado. «Eres asombrosa». «No lo soy». Las lágrimas seguían cayendo. «No soy quien crees que soy». Él frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» Estuve tan cerca. Las palabras estaban en la punta de mi lengua listas para salir, pero entonces pensé en lo que pasaría, en la traición en sus ojos, en la pérdida de todo lo que habíamos construido. Y el miedo ganó. «A nada», dije, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada». Él no pareció convencido, pero no insistió. Así era Ragnvald, siempre respetuoso, siempre paciente, siempre confiando en mí más de lo que merecía. La ironía era que mi mentira original, la que me había salvado la vida, ya casi no importaba. Durante el último año había aprendido más sobre medicina de lo que cualquier aprendizaje formal me habría enseñado. Había estudiado los pergaminos del curandero muerto hasta memorizarlos. Había experimentado con hierbas, descubriendo qué combinaciones funcionaban y cuáles no. Había tratado a docenas de pacientes, desde resfriados simples hasta heridas de batalla que habrían matado a cualquiera. Me había convertido, contra toda lógica, en lo que había pretendido ser, pero eso no cambiaba el hecho de que había mentido, que todo nuestro matrimonio estaba construido sobre un engaño, y tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Fue Thorsten
quien finalmente lo descubrió. El mismo Thorsten que me había visto mezclar mal las hierbas aquel primer día. El que había corrido a contarle a Ragnvald sobre mi error. Había sido relegado a tareas menores después de eso, castigado por crear problemas donde el Jarl no los quería. Y durante todo el año me había observado con ojos de halcón, esperando otro error. Y finalmente lo encontró. No fue nada dramático, solo una conversación que escuchó por accidente. Estaba hablando con una de las parteras del clan sobre técnicas de parto, admitiendo que nunca había asistido uno y necesitaba que me enseñara. ¿Nunca has asistido a un parto?, preguntó la partera sorprendida. Pero eres curandera, ¿no te enseñaron? Mi entrenamiento fue incompleto, dije, la mentira saliendo automáticamente. Mi maestra murió antes de poder enseñarme todo. Pero Thorsten había escuchado, y esta vez no fue directo a Ragnvald, fue a Thorvald. El Jarl me convocó esa noche. Ragnvald estaba de casa. No volvería hasta el día siguiente. Estaba sola. Cuando entré en el gran salón, supe de inmediato que algo iba mal. Thorvald estaba sentado en su trono, con Thorsten a su lado luciendo una sonrisa triunfante. «Curandera», dijo Thorvald. O quizás debería decir impostora. El mundo se derrumbó a mi alrededor. No sé de qué hablas. No me mientas. Su voz era hielo. Thorsten ha estado investigando. Ha hablado con gente de otras aldeas, rastreando tu historia. ¿Y sabes qué descubrió? No respondí. No podía. Que la curandera de tu aldea nunca tuvo aprendices. Que murió sola, sin heredera. Que tú... Se inclinó hacia adelante. Tú no eras más que la hija de un carpintero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mentiste, continuó Thorvald. Desde el primer día. Nunca fuiste curandera. Y le hiciste creer a mi hermano que te casaba con algo que no eras. Yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Se puso de pie, su figura proyectando sombras largas en las paredes. ¿Que nos engañaste? ¿Que pusiste en riesgo a mi hermano y a todos los hombres que trataste? ¿Que toda tu vida aquí es una farsa? Las lágrimas comenzaron a caer. Al principio fue para sobrevivir, dije, las palabras saliendo en torrentes. Dijiste que si no había curandera me matarían. Mentí para vivir. Pero después aprendí, estudié, me convertí en lo que necesitaban. Nadie murió por mi ignorancia. Nadie. Eso no cambia nada. Lo cambia todo. Di un paso hacia él, desesperada. Soy curandera ahora. De verdad. He sanado a tu gente, he salvado vidas. La persona que mentí para ser, me he convertido en ella. Thorvald me estudió durante un largo momento. Quizás, dijo finalmente, pero eso no borra el engaño, especialmente no el engaño a mi hermano. Ragnvald no sabe nada de esto todavía. Thorvald volvió a sentarse, pero lo sabrá, y cuando lo haga... Dejó la amenaza flotando en el aire. ¿Qué vas a hacer conmigo?, pregunté. Nada, todavía. Sus ojos se clavaron en los míos. Le darás a Ragnvald la oportunidad de decidir tu destino. Le contarás la verdad mañana cuando regrese, y entonces veremos qué clase de hombre es realmente mi hermano. Y así, con esas palabras, fui de vuelta a mi casa, a esperar, a preparar las palabras que destruirían todo lo que había construido. La noche más larga de mi vida acababa de comenzar. No dormí esa noche. Me quedé sentada junto al fuego, mirando las llamas, ensayando en mi mente las palabras que tendría que decir. Cada versión sonaba peor que la anterior. ¿Cómo le explicas a alguien que lo has engañado desde el primer día? ¿Cómo le dices a la persona que amas que toda su relación está construida sobre mentiras? Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa y naranja, escuché los caballos acercándose. Ragnvald
Había vuelto de la caza. No salí a recibirlo. No podía moverme. Solo me quedé sentada, esperando, mientras el sonido de sus pasos se acercaba a nuestra puerta. Entró con una sonrisa, un faisán colgando de su mano, el cabello revuelto por el viaje. Buenas noticias, la caza fue excelente. Tendremos carne para... Se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? No me había dado cuenta de que lloraba. Siéntate, dije. Necesito contarte algo. Algo en mi tono debió alertarlo, porque no discutió. Se sentó frente a mí, su expresión volviéndose seria. ¿Qué es? Tomé aire. Era ahora o nunca. Te he mentido. Y le conté todo. Le conté sobre la noche del ataque, sobre cómo había mentido para salvar mi vida. Le conté sobre el terror de los primeros días, sobre cómo había fingido saber lo que hacía mientras rezaba para que funcionara. Le conté sobre el pergamino del curandero muerto, sobre los meses de estudio desesperado, sobre la transformación gradual de mentirosa a verdadera sanadora. No le conté que lo amaba. No le conté que cada día de mentiras me había destrozado por dentro. Esas verdades parecían demasiado pequeñas, demasiado patéticas comparadas con la magnitud de mi engaño. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Ragnvald no se había movido durante todo mi relato. Su rostro era una máscara, imposible de leer. Podía ser ira, podía ser dolor, podía ser absoluta nada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. Su voz era plana, sin emoción. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo sabías que eventualmente tendría que saber? ¿Cuánto tiempo llevabas esperando este momento? Tragué saliva. Desde el principio siempre supe que algún día... ¿Y aún así te casaste conmigo? No era una acusación, era algo peor. Era una pregunta genuina, llena de confusión. Sí. ¿Por qué? Ahí estaba, la pregunta que había temido más que cualquier otra. Porque te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Porque en algún punto de estos meses dejé de actuar, dejé de fingir. Todo lo que hemos compartido, las conversaciones, las noches juntos, los momentos de risa y los de lágrimas, nada de eso fue mentira. Lo único que fue mentira fue cómo empezamos. Ragnvald cerró los ojos. Me has hecho el tonto. No. Frente a mi hermano, frente a mi clan, me casé con una mujer que ni siquiera existía. Existo. Me puse de pie, incapaz de contenerme más. Estoy aquí, frente a ti. Soy real. Lo que siento por ti es real. ¿No cuenta eso para nada? Él abrió los ojos y me miró, y en su mirada vi algo que me destrozó. No era odio. El odio habría sido más fácil. Era dolor. Dolor puro, crudo. El dolor de alguien que ha sido traicionado por la persona en quien más confiaba. Necesito tiempo, dijo, levantándose. Necesito pensar. Ragnvald, no me sigas. Y se fue. Los días siguientes fueron un infierno. Ragnvald no volvió a casa. Se quedó en el salón de su hermano, evitándome. Cuando nos cruzábamos en la aldea, apartaba la mirada. Los rumores comenzaron a correr, que la curandera había traicionado al berserker, que el matrimonio estaba acabado, que pronto sería expulsada del clan. Thorvald me convocó al tercer día. Mi hermano no ha tomado una decisión, dijo, y no puedo permitir que esta situación continúe indefinidamente. Estás distrayendo al clan, debilitando nuestra posición. ¿Qué propones? Que te vayas. El corazón se me detuvo. Puedo darte provisiones y una escolta hasta la frontera, continuó Thorvald. Después estarás por tu cuenta. Podrás rehacer tu vida en algún lugar donde nadie conozca tu pasado. ¿Y si me niego? Entonces te quedarás aquí, en el limbo, ni esposa ni esclava,
sin lugar, sin propósito. Mientras Ragnvald no decida, ese será tu destino. Debería haber aceptado. Era la salida más limpia, la más lógica. Podía empezar de nuevo en algún lugar, usar las habilidades que realmente había desarrollado, construir una vida que no estuviera manchada por mentiras. Pero la idea de irme, de no volver a ver a Ragnvald nunca más, era insoportable. «Me quedo», dije. Thorvald asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces espera, y reza a tus dioses para que mi hermano encuentre la forma de perdonarte». Esperé. Los días se convirtieron en semanas. El invierno llegó, cubriendo la aldea con un manto blanco. Los enfermos seguían viniendo a mi puerta, porque aunque mi reputación estaba destruida, mis habilidades no lo estaban. Seguí curando, seguí sanando, porque era lo único que me quedaba. Y cada noche miraba hacia el salón del Jarl, esperando ver la figura de Ragnvald caminando hacia mí. Nunca venía. Hasta que una noche, cuando la nieve caía tan espesa que apenas podía ver más allá de mi puerta, escuché el golpe. Abrí, esperando encontrar a algún aldeano enfermo. Era Ragnvald. Estaba empapado, cubierto de nieve, temblando de frío. Había caminado a través de la tormenta para llegar hasta aquí. «Necesitamos hablar», dijo. Lo dejé entrar. Ragnvald se sentó junto al fuego sin hablar. Le di mantas, cerveza caliente, tiempo para que el frío abandonara sus huesos. Yo me senté en el lado opuesto de la habitación, manteniendo la distancia, esperando. Finalmente, cuando dejó de temblar, habló. «He pasado 3 semanas tratando de odiarte». No supe qué responder, así que no dije nada. Cada día me despertaba diciéndome que eras una mentirosa, que me habías engañado, que todo lo que teníamos era una farsa. Hizo una pausa, mirando las llamas. Pero cada noche me dormía pensando en ti, en tu risa, en cómo me mirabas cuando creías que no te veía, en la forma en que decías mi nombre. Ragnvald, déjame terminar. Levantó una mano. He pensado mucho en esto, más de lo que he pensado en nada en toda mi vida, y he llegado a algunas conclusiones. Esperé, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. La primera es que me mentiste, eso es innegable. Desde el primer día, desde el momento en que dijiste que eras curandera, me mentiste. Asentí, incapaz de negarlo. La segunda es que esa mentira probablemente salvó muchas vidas, incluida la mía. Me miró directamente. Cuando mi hermano te preguntó si había una curandera viva, tenías 2 opciones, decir la verdad y morir, o mentir y sobrevivir. Elegiste sobrevivir. No puedo culparte por eso. Pero te engañé. Te hice creer que era algo que no era. Sí, asintió lentamente. Y eso me dolió. Me dolió más de lo que puedo expresar. Pero he pensado en algo más. Se puso de pie y caminó hacia mí. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más fuerte. He pensado en la persona que conocí, en la mujer que me cuidó cuando estaba muriendo, en la que me escuchó cuando le conté sobre mi padre, sobre mis pesadillas, sobre mis miedos, en la que se convirtió en mi esposa, en mi compañera, en mi hogar. Se detuvo frente a mí. Esa mujer no era una mentira. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Ragnvald, yo no he terminado. Una pequeña sonrisa cruzó sus labios. La tercera conclusión a la que llegué es que te amo. El mundo se detuvo. A pesar de las mentiras, a pesar del engaño, a pesar de todo, te amo, Sigrid. No a la curandera que pretendías ser, sino a la mujer que realmente eres, la que mintió para sobrevivir y luego se convirtió en lo que había fingido ser, la que cargó con su secreto durante meses porque tenía demasiado miedo de perderme. Tenía tanto miedo, susurré,
Cada día quería decírtelo, pero tenías miedo de que te odiara. Lo sé. Tomó mi rostro entre sus manos. Y durante unas semanas lo intenté. Traté de odiarte, pero no pude. ¿Por qué? Porque el odio habría sido más fácil. Habría sido más simple apartarte de mi vida y seguir adelante. Pero no puedo. No quiero. Sus ojos buscaron los míos. La pregunta es, ¿puedes vivir con esto? ¿Puedes estar conmigo sabiendo que siempre habrá una sombra de duda? Que cada vez que discutamos, una parte de mí recordará que me mentiste. Sí, dije sin dudar. Puedo vivir con cualquier cosa mientras estemos juntos. Entonces, eso es suficiente para mí. Me besó. Fue un beso diferente a todos los anteriores. No fue pasión ciega ni ternura cuidadosa. Fue algo más profundo, más real. El beso de dos personas que se habían visto en su peor momento y habían elegido seguir adelante. Cuando nos separamos, ambos estábamos llorando. «Hay algo más», dijo Ragnvald, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Algo que descubrí mientras estaba lejos». «¿Qué?» «Investigué sobre tu aldea, sobre la noche del ataque». El miedo me atenazó el pecho. ¿Qué más podía haber descubierto? El ataque fue ordenado por Thorvald. Yo estaba con él esa noche. Su voz se quebró. Yo participé en la destrucción de tu hogar. Yo ayudé a matar a tu gente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo sabía, dije finalmente. Él me miró sorprendido. Siempre lo supe, o al menos lo sospeché, desde el momento en que los vi en mi aldea. Tragué saliva. Y te odié por ello. Durante mucho tiempo te odié con cada fibra de mi ser. Y ahora, busqué las palabras adecuadas. Ahora entiendo que eras un guerrero siguiendo órdenes, que hiciste lo que hacen todos los vikingos. No te absuelve de culpa, pero no eres el mismo hombre que era esa noche, así como yo no soy la misma mujer. ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes perdonarme tú? Nos miramos durante un largo momento. Dos personas rotas, dos almas manchadas de mentiras y sangre, tratando de encontrar el camino hacia algo mejor. Creo que ya lo hice, dijo él. Entonces yo también. Y en ese momento algo cambió. No fue mágico, no fue instantáneo, pero fue real. Un nuevo comienzo construido sobre las ruinas del viejo. Esa noche volvimos a ser marido y mujer de verdad. No en el sentido físico, aunque eso también vino después, sino en el sentido de ser compañeros, aliados, dos personas que habían elegido enfrentar el mundo juntas a pesar de todo lo que los separaba. Y cuando el amanecer llegó, por primera vez desde que había mentido para salvar mi vida, me sentí libre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No fue fácil. La confianza, una vez rota, tarda en sanarse. Había momentos en que veía la duda en los ojos de Ragnvald, momentos en que se preguntaba si estaba mintiéndole de nuevo. Había noches en que las pesadillas me despertaban, soñando con fuego y gritos y los ojos de mis padres cerrándose para siempre. Pero también había momentos buenos, más de los que podría contar. Hubo la primera vez que Ragnvald me llamó esposa en público después de su regreso, silenciando los rumores de un plumazo. Hubo la noche en que me enseñó a usar un arco, riéndonos de mis intentos torpes hasta que las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Hubo la mañana en que descubrí que estaba embarazada y vi su rostro iluminarse con una alegría tan pura que me robó el aliento. Un hijo, susurró, poniendo su mano sobre mi vientre todavía plano. Nuestro hijo. O hija, corregí. O hija. Su sonrisa se ensanchó. No me importa, solo me importa que sea nuestro. El embarazo fue difícil. Pasé los primeros meses enferma, incapaz de retener nada más que caldo y pan seco,
Ragnvald se volvió sobreprotector hasta el punto de la locura, siguiéndome a todas partes, prohibiéndome trabajar demasiado, tratándome como si fuera a romperme en cualquier momento. «Estoy embarazada, no inválida», le dije un día, frustrada. «Estás cargando a mi heredero. Eso te hace la persona más valiosa del clan». «Eso es ridículo. Eso es la verdad». No pude discutir con eso. Thorvald, para mi sorpresa, también cambió su actitud hacia mí. No fue una transformación dramática. Él seguía siendo el mismo hombre frío y calculador de siempre, pero había un respeto nuevo en la forma en que me trataba. Un día, mientras caminaba por la aldea, me detuvo. «Mi hermano es feliz», dijo sin preámbulos. «Más feliz de lo que lo he visto nunca». «Yo también soy feliz, lo sé». Me estudió con esos ojos que veían demasiado. «Cuando descubrí tu mentira, pensé que eras peligrosa, que eventualmente destruirías a mi hermano. Y ahora, ¿qué piensas?» «Ahora pienso que quizás me equivoqué». Hizo una pausa. «O quizás la mujer que mentía para sobrevivir ya no existe. Quizás en su lugar hay alguien diferente». Era lo más cercano a una disculpa que jamás obtendría de él. «Gracias», dije. Él asintió una vez y se alejó. El bebé nació en pleno invierno, en una noche de tormenta que rivalizaba con la que había traído a Ragnvald de vuelta a mí meses antes. Fue un parto difícil, horas de dolor, de gritos, de momentos en que creí que no sobreviviría, pero lo hice. Y cuando pusieron a mi hija en mis brazos, cuando vi sus ojos azules, del mismo tono imposible que los de su padre, supe que todo había valido la pena. Cada mentira, cada dolor, cada momento de miedo, todo había conducido a esto. «Es perfecta», susurró Ragnvald, de rodillas junto a nuestra cama, mirando a la bebé como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Absolutamente perfecta. Se llama Astrid», dije. Era el nombre que había elegido meses atrás, el nombre de una heroína de las historias que mi madre me contaba. Astrid Ragnvaldsdóttir. Astrid. Él probó el nombre en sus labios y sonrió. «Bienvenida al mundo, pequeña Astrid». Los años pasaron. Astrid creció y se convirtió en una niña salvaje con el cabello rojo de su padre y los ojos verdes de su abuela, una mujer que nunca conocería, pero cuyo espíritu parecía vivir en ella. Tuvo hermanos después, 2 niños y otra niña, una casa llena de risas y peleas y amor. Yo seguí siendo la curandera del clan. Con el tiempo, la historia de mi mentira inicial se convirtió en una leyenda, una historia que se contaba junto al fuego en las noches de invierno. La sajona que mintió al berserker y terminó conquistando su corazón. Algunas versiones eran más precisas que otras, pero todas terminaban igual, con un amor que había sobrevivido a todo. Ragnvald y yo envejecimos juntos. Él perdió su velocidad en la batalla, pero nunca su fiereza. Yo perdí la agilidad de mis manos, pero nunca mi conocimiento. Nos complementábamos de formas que ni siquiera habíamos imaginado en aquellos primeros días de mentiras y desconfianza. Y cada noche, antes de dormir, él me hacía la misma pregunta. ¿Algún arrepentimiento? Y cada noche yo le daba la misma respuesta. Ninguno. Era la verdad más pura que jamás había dicho. 3 semanas después del ataque, regreso al presente, y ahora aquí estábamos. El filo de la espada ya no estaba en mi cuello. Ragnvald la había bajado hace rato, en algún momento durante mi historia. Me miraba con una expresión que no podía descifrar, mezcla de emociones que se contradecían entre sí. «Mentiste para sobrevivir», dijo finalmente repitiendo mis palabras. «Sí. Y aprendiste a ser lo que pretendías ser». «Sí. Y me amas». No era una pregunta, pero respondí de todos modos. «Más de lo que puedo expresar». El silencio se extendió entre nosotros.
Afuera el campamento seguía con su rutina, ajeno al drama que se desarrollaba en la tienda del Jarl. Podía escuchar las voces de los hombres, el crepitar de las hogueras, el relincho de los caballos. Ragnvald dejó caer la espada. El sonido del metal golpeando el suelo fue el más hermoso que había escuchado jamás. Cuando Thorvald me dijo que eras una impostora, dijo lentamente, mi primer instinto fue matarte. Lo admito. Me sentí traicionado, humillado, furioso. Lo entiendo. Pero luego pensé en las últimas 3 semanas. Se acercó a mí, cada paso haciendo eco en el silencio. Pensé en cómo me cuidaste cuando estaba muriendo, en las noches que pasamos hablando, en la forma en que me miras cuando crees que no te veo. Se detuvo frente a mí, y me di cuenta de algo. ¿Qué? Que no me importa. Las palabras tardaron un momento en registrarse. ¿Qué? No me importa que mintieras. No me importa que no fueras curandera cuando llegaste. Tomó mi rostro entre sus manos, exactamente como haría años después, en otra conversación, en otro momento. Lo que me importa es quién eres ahora. Y quién eres ahora es la mujer que me salvó la vida. La mujer que me hizo sentir cosas que nunca pensé que sentiría. La mujer que se detuvo, tragando saliva. La mujer que amo. Las lágrimas comenzaron a caer. No intenté detenerlas. Ragnvald, yo... Shh. Secó mis lágrimas con sus pulgares. Sé lo que vas a decir, y no necesitas decirlo, ya lo sé. Pero quiero decirlo. Tomé aire, reuniendo todo el coraje que me quedaba. Te amo, a pesar de todo, a pesar de quién eras, de lo que hiciste, de cómo nos conocimos. Te amo. Y entonces me besó. Fue nuestro primer beso real, no un beso de conveniencia política o de actuación. Un beso de verdad, cargado de todo lo que habíamos sido y todo lo que podíamos llegar a ser. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora seguimos adelante. Tomó mi mano entre las suyas. Juntos, como debió ser desde el principio. ¿Y tu hermano? Mi hermano puede irse al Hel. Ragnvald sonrió. Eres mi esposa. En mi cultura, eso significa que eres mía para proteger, y la protegeré de cualquiera que intente hacerte daño, incluso de Thorvald. No soy tu posesión. No. Su sonrisa se suavizó. Eres mi igual, mi compañera, la mujer a la que elijo amar cada día, desde ahora hasta el fin de mis días. Y en ese momento, supe que todo estaría bien. No porque el camino fuera fácil, no porque no hubiera más obstáculos, más dolor, más momentos de duda, sino porque lo enfrentaríamos juntos. 2 personas imperfectas, manchadas de mentiras y sangre, eligiendo amarse de todos modos. Esa noche dormimos juntos por primera vez desde que había comenzado todo. No hicimos nada más que dormir, acurrucados el uno contra el otro, su cuerpo cálido protegiéndome de los fantasmas del pasado. Y cuando el amanecer llegó, supe que había encontrado algo que nunca esperé encontrar. Un hogar, no un lugar, sino una persona. Un hombre que me había visto en mi peor momento y había elegido quedarse. La mentira que me salvó la vida me había dado algo más precioso que la supervivencia. Me había dado el amor de mi vida. Y así termina la historia de Sigrid y Ragnvald, la mujer que mintió para sobrevivir y el guerrero que la amó a pesar de todo. 2 almas rotas que encontraron la forma de reconstruirse juntas. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra verdad en los comentarios para saber que eres de los que valoran las historias que tocan el alma, porque esa es la lección más profunda de esta historia. A veces las mentiras que nos decimos para sobrevivir nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Y el verdadero amor no es aquel que nunca enfrenta obstáculos, sino el que elige seguir adelante a pesar de ellos.
que todos encontremos a alguien que nos vea en nuestro peor momento y elija quedarse, que todos tengamos el coraje de mostrar nuestras verdades más difíciles, y que cuando el amor llegue tengamos la sabiduría de reconocerlo. Suscríbete a Tiempos Dulces y activa la campanita, porque cada semana traemos nuevos relatos que nos recuerdan que el amor, el verdadero, siempre encuentra la manera de florecer, incluso cuando empieza con una mentira. Nos vemos en la próxima historia.